La caída duró 3 segundos, quizás 4, tiempo suficiente para que la teniente Diana Cruz registrara la traición, el empujón, la forma en que los ojos de Javier no mostraban remordimiento mientras la gravedad la reclamaba. Tiempo suficiente para comprender que se suponía que iba a morir allí, en esa montaña perdida. Su cuerpo eventualmente descubierto y registrado como otro accidente en un ejercicio con mal tiempo. Tiempo suficiente para decidir que eso no iba a suceder. Su hombro golpeó la roca primero, el impacto detonando dolor a través de su torso, mientras el impulso intentaba arrastrarla sobre el estrecho saliente. Sus dedos se aferraron a la piedra cubierta de hielo, encontrando un agarre imposible. Se quedó allí, la bota colgando sobre una caída de 1000 pies, los pulmones gritando, las costillas probablemente rotas. Arriba, voces flotaban a través de la nieve arremolinada. ¿Ves algo? Nada. La tormenta lo cubre todo. Confírmalo. Con este tiempo, es una caída de 1000 pies. Está perdida. Diana permaneció inmóvil mientras sus pasos se retiraban. La sangre se acumulaba bajo su sien, donde Javier la había golpeado con su fusil. El viento de diciembre arañaba su equipo táctico, robando un calor corporal precioso. Tenía quizás 3 horas antes de que la hipotermia la apagara para siempre. Se subió al saliente. 18 horas antes, Diana había estado en la base de la cresta Centinela, revisando los parámetros de la misión con profesionalidad. Una inspección de seguridad estándar de una instalación de la Guerra Fría ya desmantelada, lo suficientemente rutinaria como para que el coronel Víctor Cano hubiera asignado a 3 contratistas civiles para complementar a su equipo, todos ellos exmilitares, antecedentes limpios, autorizaciones adecuadas. Javier, el ex-GOE con la cabeza rapada y los ojos muertos. Romero, esbelto y vigilante. Bernal, barbudo y cargando equipo de comunicaciones adicional. La tormenta se acerca rápidamente. La voz de Cano crepitó por su radio desde el puesto de mando a 5 millas de distancia. A sus 69 años, el coronel seguía tan perspicaz como siempre, sus décadas en operaciones especiales evidentes en cada sílaba precisa. Tienen 30 minutos antes de que la visibilidad se reduzca a 0. Diana asintió, guiando a su equipo hacia la entrada de las instalaciones construida en la ladera de la montaña. Corona Ártica había sido construida en 1983 como plataforma de armas de último recurso durante la crisis soviética. Oficialmente desmantelada en 1991, permanecía en la lista de vigilancia del Ministerio de Defensa para barridos de seguridad periódicos. La puerta de acero se abrió a su escaneo biométrico. Dentro, túneles de hormigón se extendían en la oscuridad, la iluminación de emergencia bañando todo en un amarillo enfermizo. El aire olía a polvo y abandono. Mando central intacto, informó Diana, examinando terminales de ordenador de décadas de antigüedad. Ejecutando diagnósticos ahora. Insertó un disco, extrayendo registros del sistema, mientras los 3 contratistas descendían para revisar los niveles inferiores. Fue entonces cuando las cosas se torcieron. Javier la golpeó por detrás antes de que ella lo escuchara regresar. El mundo se inclinó, el dolor explotando en su cráneo. Rodó, buscando su arma de cinto, pero él ya tenía su arma desenfundada. «Lo siento, teniente. Cambio de planes». Romero y Bernal emergieron de las sombras con las armas apuntándole. La sangre le goteaba por la cara a Diana, donde la culata del fusil había impactado. «¿Qué es esto?», exigió, calculando ángulos, distancias. «Simple economía», dijo Romero. «Nos pagan por algo que contiene esta instalación. Usted acaba de proporcionar los códigos de acceso». Bernal trabajaba en su terminal, intercambiando discos. «Los protocolos Centinela valen millones en el mercado negro». Diana cambió su peso lentamente.
Cano sabrá que algo anda mal en el momento en que no me registre. Javier sonrió sin rastro de humor. Para entonces ya nos habremos ido, y usted será registrada como un accidente en un ejercicio. Se movió hacia su cuchillo de tobillo. La bota de Romero golpeó sus costillas con precisión profesional. Un hueso se rompió. El mundo se volvió una agonía blanca. La arrastraron afuera, a la tormenta. El borde del acantilado se alzaba entre la nieve arremolinada, una caída de 1000 pies hasta el valle. Diana luchó, pero con las costillas rotas y superada en número, sus esfuerzos resultaron inútiles. ¿Crees que esto termina conmigo?, jadeó. Termina con un desafortunado accidente, respondió Javier. Entonces Romero la empujó por el borde, la caída, el impacto, la supervivencia imposible. Ahora Diana se aferraba al saliente, forzando su entrenamiento a anular el dolor. Se recolocó el hombro dislocado con un chasquido espeluznante, ahogando un grito contra la manga. Luego examinó la pared de roca con evaluación táctica. Viejos pitones metálicos sobresalían de la piedra cada 15 pies. Los GOES habían entrenado allí décadas atrás, dejando puntos de anclaje permanentes para aproximaciones encubiertas. Una ruta invisible a la observación por satélite, diseñada exactamente para este escenario. Comenzó a escalar. Cada movimiento despertaba una nueva agonía. La sangre se congelaba en su piel, el viento amenazaba con arrancarla, pero la rabia la impulsaba hacia arriba, agarre a agarre, utilizando la antigua ruta de los GOES como una escalera del infierno. En un saliente protegido, descubrió lo que los GOES habían dejado atrás. Una caja de munición estanca que contenía equipo de supervivencia y una pistola Colt 1911 envuelta en un paño aceitado. 40 años de antigüedad, pero funcional. Diana se vendó las costillas, tragó analgésicos antiguos y revisó el arma. 7 balas más un cargador de repuesto. No mucho, pero más de lo que Javier esperaba. Siguió escalando. Al amanecer había ascendido 200 pies. Al mediodía alcanzó la aproximación a la cumbre a 50 metros de la entrada de las instalaciones. Un leve humo se elevaba de los conductos de ventilación. No se habían ido, todavía estaban dentro. Encontró una escotilla de mantenimiento, sorteó la cerradura electrónica utilizando protocolos de emergencia y se deslizó por un pasillo de servicio. Los monitores de seguridad mostraban a Javier y Bernal en el nivel de almacenamiento más bajo, retirando el blindaje de un gran contenedor. Romero montaba guardia. Diana observó a través de la transmisión de la cámara cómo exponían el dispositivo en el interior. Cilíndrico, cubierto de antenas. Un generador EMP, tecnología de la Guerra Fría capaz de deshabilitar gran parte de la red eléctrica nacional. Confirmación del paquete, dijo Javier por un teléfono satelital. Prototipo XM27, completo y operativo. Diana comprendió de inmediato. Esto no se trataba de códigos de acceso. Estaban robando un arma estratégica, probablemente para compradores extranjeros. Un equipo de extracción estaba en camino. No podía permitir que eso sucediera. Moviéndose por las instalaciones, manipuló los controles ambientales, creando falsas alarmas en secciones periféricas. Cuando Romero se separó para investigar, lo emboscó en un pasillo estrecho. Su lucha fue brutal y breve. Cayó inconsciente, inmovilizado con cableado de comunicaciones. 1 menos, 2 por delante. Activó más alarmas, forzando a Javier y Bernal a evacuar con el contenedor EMP. Cuando se acercaron a su posición, disparó la Colt 2 veces. Bernal cayó herido. Javier se lanzó a cubierto. ¡Cruz! La voz de Javier resonó con auténtico asombro. «Eso es imposible». «Deberías haber comprobado el cuerpo», respondió Diana, ya cambiando de posición. El enfrentamiento se intensificó. Ella disparó de nuevo, alcanzando a Bernal en la pierna.
Javier devolvió el fuego, balas destrozando el hormigón a centímetros de su cabeza. Pero ella tenía la posición y tenía un propósito. Cuando Bernal intentó activar un túnel de escape oculto, Diana hizo su jugada final. Accedió a la terminal de emergencia de las instalaciones. Sus dedos volaban sobre el teclado. Protocolo 7, anunció con calma. Secuencia de autodestrucción. Todo este nivel colapsa en 60 segundos a menos que se rindan. Javier se paralizó, reconociendo el protocolo de inmediato. Los enterraría a todos, destruiría la tecnología, eliminaría la amenaza. ¿Morirías para detenernos?, preguntó. Moriría impidiendo la traición, corrigió Diana. Sean cuales sean las conspiraciones que crees, vender armas nacionales a entidades extranjeras traspasa la línea. Por un momento, el cálculo luchó con la ideología en la expresión de Javier. Luego, la practicidad ganó. «Depongan las armas», ordenó a Bernal, soltando su arma. El tiroteo estalló en el pasillo principal. El equipo de extracción de Cano había irrumpido en las instalaciones, moviéndose para asegurar el área con eficiencia profesional. El propio coronel apareció en la puerta, con su equipo táctico detrás. A pesar de sus heridas y agotamiento, Diana mantuvo la postura militar. «Señor, Teniente Cruz, informando. Paquete asegurado, 3 hostiles contenidos». El curtido rostro de Cano no reveló nada, pero su mano la sostuvo cuando ella se tambaleó. «Descanso, teniente. El equipo médico está en camino. Ya ha hecho suficiente». Las palabras rompieron algo dentro de ella. Había sobrevivido a lo imposible. Había regresado de una muerte segura. Había detenido una brecha de seguridad catastrófica. Y el simple reconocimiento de Cano pesó más que cualquier medalla. «Las instalaciones», logró decir. «Sistema de túneles secundario. Alcance desconocido. Ya identificado. Los equipos están asegurando todas las salidas». La expresión de Cano se ensombreció. «Nada sale de esta montaña». Mientras los médicos la subían a una camilla, Diana sorprendió a Javier observándola con algo que se acercaba al respeto. «Volviste a subir», dijo en voz baja, con las costillas rotas. «Eso no debería ser posible». «Soy difícil de matar», respondió ella. 3 semanas después, Diana estaba sentada en la oficina de Cano en el cuartel general del Ministerio de Defensa, aún recuperándose, pero autorizada para servicio limitado. El coronel colocó un archivo en el escritorio entre ellos. El Consejo de Seguridad Nacional confirmó la implicación de estados extranjeros, múltiples servicios de inteligencia utilizando extremistas nacionales como intermediarios. La red de Javier atacó 5 instalaciones simultáneamente. Diana asimiló la información. ¿Cuántos paquetes se perdieron? 2. Un sistema de lanzamiento de armas biológicas y esquemas de una plataforma de ataque orbital. Ambos supuestamente desmantelados hace 30 años. La mandíbula de Cano se tensó. Sus acciones evitaron la peor pérdida. ¿Por qué mantener estos sistemas en absoluto? Diana hizo la pregunta que la había perseguido desde el acantilado. La Guerra Fría terminó hace décadas. Cano la estudió cuidadosamente. Inercia institucional, instinto de autopreservación burocrática. Una vez que algo entra en el presupuesto secreto, genera intereses que se resisten al cambio. Hizo una pausa. Pero eso está cambiando ahora. Su misión expuso vulnerabilidades que ya no podemos ignorar. Deslizó unos papeles por el escritorio. Será reasignada. Oficial ejecutiva de la recién creada División de Respuesta Rápida. Estamos construyendo contramedidas institucionales contra intentos de infiltración similares, construyéndola desde cero, y usted va a liderar la arquitectura operativa. Diana leyó las órdenes, notando los recursos excepcionales asignados. Prioridad presidencial, sorteando las restricciones burocráticas normales. Javier afirmó que estas armas se mantenían para uso nacional, dijo con cautela.
control de la población en lugar de amenazas extranjeras. Tenía razón. La expresión de Kano se endureció. Se le alimentó con desinformación cuidadosamente elaborada, diseñada para explotar su perfil psicológico. Metodología clásica de radicalización. Tomar fallos institucionales legítimos, añadir teorías conspirativas, crear traidores a partir de patriotas. Pero se mantuvieron los sistemas para escenarios de contingencia, incluyendo el despliegue nacional. El silencio del coronel confirmó lo que los informes oficiales nunca harían. La planificación militar prudente incluía los peores escenarios en todos los espectros de amenaza. La supervisión había fallado, permitiendo que los sistemas persistieran más allá de la justificación estratégica. Su nueva división evita que esto vuelva a suceder, dijo Kano finalmente. No solo respondiendo a las brechas, sino identificando vulnerabilidades antes de que sean explotadas, construyendo la arquitectura de seguridad que nuestro entorno de amenazas evolucionado requiere. Diana aceptó la asignación con clara comprensión de su peso. Javier y sus conspiradores habían calculado mal catastróficamente. La habían empujado por ese acantilado, creyendo que la naturaleza terminaría su misión. En cambio, habían creado a la arquitecta de su propia derrota. La montaña que debería haber presenciado su muerte se había convertido en su crisol. La imposible escalada de regreso, con huesos rotos y fuerzas menguantes, había forjado una comprensión de las amenazas evolucionadas y la resiliencia institucional. Ahora ese conocimiento informaría nuevos protocolos de seguridad que protegerían contra la guerra psicológica sofisticada dirigida a personal autorizado. La lección era clara. La capacidad individual requería apoyo institucional para lograr una eficacia duradera. Mientras Diana salía de la oficina de Kano, con su nueva asignación asegurada y su propósito refinado, reflexionó sobre la verdad fundamental que los conspiradores habían pasado por alto. Habían visto vulnerabilidad en instalaciones envejecidas y supervisión ausente. Lo que no habían logrado reconocer era una oportunidad evolutiva. Habían intentado enterrarla en esa montaña. En cambio, le habían dado la ventaja. 6 meses después, la comandante Diana Cruz se encontraba ante el personal reunido de la División de Respuesta Rápida. El ascenso y la autoridad ampliada reflejaban tanto su rendimiento como la importancia elevada de la división. El equipo que había construido combinaba los mejores operadores tácticos con capacidades de contrainteligencia sofisticadas, creando un sistema de respuesta integrado contra amenazas de guerra híbrida. Kano observaba desde el fondo de la sala de reuniones mientras Diana describía las operaciones actuales contra las redes durmientes identificadas. Se habían identificado 43 individuos comprometidos adicionales, utilizando perfiles psicológicos derivados del interrogatorio de Javier. Cada uno representaba una historia de éxito, una intervención que prevenía la traición en lugar de castigarla después. Las tecnologías robadas seguían en paradero desconocido, pero se estaban desarrollando contramedidas. La presión internacional había identificado algunos puntos de transferencia, aunque la recuperación seguía siendo improbable. El enfoque se había desplazado hacia la prevención y la reforma institucional. Después de la reunión informativa, Kano apartó a Diana. «El general Lorenzo quiere reunirse contigo. El jefe del Estado Mayor de la Defensa no hace visitas de cortesía». La reunión tuvo lugar 2 días después, en una sala de conferencias segura del Ministerio de Defensa. Lorenzo, a sus 71 años, se movía con la confianza de alguien que había moldeado la política militar durante décadas. «Comandante Cruz, el rendimiento de su división supera las proyecciones.
El presidente ha sido informado personalmente sobre sus protocolos de contramedidas. Diana mantuvo la neutralidad profesional a pesar de las implicaciones. La atención presidencial significaba que su trabajo había alcanzado los más altos niveles de consideración de seguridad nacional. Lo que sucedió en la Cresta Centinela expuso un fallo institucional más allá de la brecha inmediata, continuó Lorenzo. Sistemas mantenidos sin supervisión adecuada o justificación estratégica. Eso ha cambiado ahora, en gran parte debido a su experiencia y recomendaciones. Se inclinó hacia adelante. Volvió a subir esa montaña con heridas que deberían haber sido fatales. Esa determinación, combinada con excelencia táctica y comprensión estratégica, representa exactamente lo que este entorno de amenazas en evolución requiere. El general se puso de pie, extendiendo su mano. Siga construyendo, comandante. La arquitectura de seguridad que está creando puede resultar decisiva contra amenazas que apenas estamos empezando a comprender. Después de que Lorenzo se marchara, Diana se encontró contemplando el viaje desde aquel saliente helado hasta este momento. Lo que comenzó con la traición y la casi muerte se había expandido en una reforma fundamental de cómo España protegía sus capacidades más sensibles. Javier había creído que defendía principios constitucionales contra la corrupción interna. Sus manipuladores habían explotado esa creencia, convirtiendo el patriotismo en un arma contra la nación que estaba destinado a proteger. La sofisticación de esa guerra psicológica representaba amenazas evolucionadas que requerían respuestas evolucionadas. La división de Diana encarnaba esa respuesta. No solo una reacción táctica, sino una resiliencia institucional contra ataques sofisticados dirigidos a las vulnerabilidades humanas dentro de los sistemas de seguridad. Los conspiradores habían cometido un error fatal. Habían asumido que empujarla por ese acantilado eliminaría la amenaza que ella representaba. En cambio, habían creado algo mucho más peligroso para sus objetivos, una superviviente que comprendía tanto las dimensiones tácticas como estratégicas de la guerra híbrida, empoderada para construir contramedidas a escala institucional. La montaña que habían elegido como su tumba se había convertido en un monumento a la adaptación y la resiliencia. La mujer que habían intentado enterrar regresó portando lecciones que fortalecerían la arquitectura de seguridad nacional para generaciones. Le habían provocado la caída, esperando que la gravedad terminara su misión. Ella la había convertido en alas,